Para desarrollar este ejercicio, nosotros podemos aplicar varios criterios que nos piden. En la figura nos menciona que es un paralelogramo. El paralelogramo ABCD. ¿Sí? ABCD está representando un terreno destinado para áreas verdes. Las áreas de las regiones triangulares AMD, AMD, ¿sí? Y ABN, ABN, ¿sí? Esta área miden respectivamente 48 y 12 metros cuadrados. 48 AMD, ¿sí? Todo esto mide 48. Y ABN mide 12 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, allí nosotros tenemos una proporción de lados que podemos utilizar para resolver. Entonces, este dato vamos a separarlo en dos partes. ¿Correcto? Vamos a empezar a relacionar por medio de los triángulos. Todos sabemos que si no tenemos una figura geométrica triangular, vamos a dibujar aquí un triángulo. Si tenemos un triángulo, ¿sí? Y trazamos una sevillana cualesquiera, ¿ok? Podemos relacionar esas áreas, ¿sí? Que están dentro de la figura triangular por medio de sus bases. Entonces, como estas dos figuras tienen una altura en común respecto a la base, vamos a asumir que esta es la base, trazamos la altura y podemos ver que aquí se forma triángulos rectángulos. Como estos dos triángulos tienen la misma base común, entonces la proporción de área va a estar en función a sus bases. Tenemos aquí la base A y tenemos aquí la base B, ¿correcto? Todos sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿cierto? Como la altura para este caso es común, ¿correcto? Podemos afirmar que para el triángulo pequeño, ¿sí? Para este triángulo pequeño, el área es igual a la base, que es A, ¿cierto? Por la altura, que es H, sobre 2. ¿Correcto? Entonces, también podemos afirmar para el triángulo que está a la derecha, que el área vendría a ser, el área para este triángulo, vendría a ser base, que es B, por la altura, que es H, sobre 2. ¿No es cierto? Base por altura sobre 2. Si ustedes se fijan, tienen una relación en común, ¿cierto? Y ahí justamente por eso le he colocado al costado. B por altura sobre 2, A por altura sobre 2. Ahora, esa igualdad va a tener una relación directa. ¿Qué relación? La relación que hay entre las bases. ¿Sí? La misma relación que hay entre las bases va a ser la proporción de las áreas. ¿Correcto? Porque tienen la misma altura en común. La altura es la misma. La división entre 2 también es la misma. Entonces, la proporción que hay entre las bases, ¿sí? Es la que va a terminar relacionando la proporción entre ambos triángulos, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros vemos aquí, el área de este triángulo va a ser al área del otro triángulo como A es AB, ¿no es cierto? Entonces yo puedo relacionar, decir que esta base por altura sobre 2 va a ser AB, como esta base por altura sobre 2, que es A por H entre 2, va a ser a su proporcional base, ¿sí? A su respectiva base. Entonces, ese criterio lo vamos a aplicar aquí. Tenemos una figura trapezoidal, ¿no es cierto? Esta figura trapezoidal
¿sí? Es justamente una figura en la que se forman dos triángulos. Fíjense en este triángulo, miren, el triángulo ABD. Este triángulo ABD tiene una altura, ¿no es cierto? Una altura, vamos a llamarle H, ¿correcto? La altura H. Esa altura va a ser la misma para este triángulo que se forma aquí, AMD. ¿Correcto? El triángulo AMD va a tener la misma altura. ¿Por qué? Porque estamos frente a un paralelogramo. Y un paralelogramo, el criterio que debemos aplicar para un paralelogramo es que los lados, ¿sí?, no solamente son iguales. Este lado AB, ¿sí?, el lado AB, no solamente es igual al lado CD, ¿sí?, que es algo que se cumple en todo paralelogramo, sino también son paralelos, ¿correcto? O sea que también AB es paralelo, ¿sí?, al segmento CD, al lado del paralelogramo CD. Lo mismo podemos afirmar de los segmentos o los lados AD y BC, ¿correcto? Entonces, bajo ese criterio, nosotros podemos afirmar que la altura para este triángulo va a ser la misma que la altura para este triángulo. Vamos a aprovechar esa información, ¿correcto? Entonces, para aprovechar esa información y para utilizarla a nuestra conveniencia, vamos a colocar el área, vamos a disgregar el área que nos han dado. Nosotros sabemos que este triángulo de aquí tiene una área pequeña que conocemos, que es 12, ¿cierto? Entonces, como este triángulo AMD tiene un área que también nos dan como dato, que es 48, entonces sabemos que como las dos figuras tienen la misma base AD, entonces sus áreas, las áreas de esas dos figuras triangulares van a ser iguales. Si tienen este lado en común, si este lado es común entre esos dos triángulos, entonces quiere decir que si son iguales esas dos áreas, el área que tenemos por acá también será 12, ¿cierto o no? Este lado es común, este triángulo pequeño también tiene la misma área. Entonces, como es común entre esos dos triángulos, esta área va a ser igual a esta área, ¿correcto? Por lo tanto, ya definimos que si este es 12 como área, este pequeño triángulo de aquí, NMD, es 12, ¿cierto? Y si todo es 48, porque es lo que nos dice el dato, toda esa figura es 48, entonces ¿cuánto nos falta? 36. Esta área será 36, ¿correcto? Ahora, vamos a utilizar el criterio que hemos aplicado aquí a la derecha, ¿sí? Las áreas de los triángulos están en función a sus bases, ¿correcto? Ese criterio nos ayuda a pensar que si tenemos aquí un triángulo ABD, vamos a fijarnos nuevamente en este triángulo ABD. Miren, tenemos el área de ese triángulo, ¿cierto? ¿Cuánto mide el área de ese triángulo? Vale también 48, ¿correcto? Entonces, como ese triángulo es la mitad de todo este paralelogramo, este otro paralelogramo también vale 48. Toda esa área también valdrá 48. ¿Por qué? Porque tienen la misma área, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen la misma base y la misma altura, ¿correcto? Al tener la misma base y la misma altura, van a tener también la misma área, ¿correcto? Por lo tanto, si nosotros colocamos aquí y ubicamos este triángulo, ¿sí?, y vemos la proporción que hay entre las bases, ¿sí?, va a ser la misma que la proporción que hay entre las áreas, ¿correcto? Si las áreas están en proporción de 1 a 3, porque 12 es la tercera parte de 36, ¿cierto? Las bases, entonces, las bases correspondiendo BN y ND van a estar en proporción de 1 a 3, ¿sí? O de 3 a 1, ¿correcto? Entonces, ese criterio vamos a aprovechar
y utilizarlo aquí a nuestra conveniencia. ¿Sí? Entonces, las bases ya sabemos que están en 1, 3. Y si esta área es 12, fíjense ahora en este triangulito de aquí, BMD. Ese triángulo BMD tiene también las mismas bases, ¿cierto? Las mismas bases que tiene el triángulo ABD. Por lo tanto, este triángulo, ¿sí?, va a tener la misma altura, por lo tanto las proporciones de los lados o de las bases, de las áreas, van a ser las mismas que la de las bases. Ya no de este triángulo, sino de el triángulo BMD. En ese triángulo, la proporción de las áreas va a ser la misma que de las bases. ¿Sí? Ese criterio lo vamos a aplicar varias veces en este ejercicio. Entonces, bajo ese criterio, nosotros podemos afirmar que si esto es 12, esta área de acá será la tercera parte. ¿Y cuánto es la tercera parte de 12? 4. 4 por 3 me da 12. Perfecto. Por lo tanto, ya tenemos toda esa área. ¿Y cuánto dijimos que era toda el área de todo este triángulo BDC? Dijimos que era igual, porque es prácticamente la mitad de todo el paralelogramo, ¿cierto? ¿Y por qué, profe, la mitad de todo el paralelogramo? Porque sí tienen la misma altura, ¿correcto? Entonces, si esto es 48, ABD es 48, BDC también será 48. Por lo tanto, ¿cuánto nos falta para llegar a 48? Tenemos 12 más 4 son 16 y nos faltaría 32 para llegar a 48. Por lo tanto, aquí estamos obteniendo el área de todo el paralelogramo. Cada una de las partes de las piezas que necesitamos ya las tenemos. Ahora, ¿qué más nos dan? Nos dicen, si para abonar 1 metro cuadrado se requiere 1,5 kilogramos de abono, ¿cuántos kilogramos de abono se necesitarán para abonar el terreno correspondiente al cuadrilátero NMCD? Miren, ahora nos están pidiendo el cuadrilátero NMCD. 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 Ese cuadrilátero nos están pidiendo. ¿Y cuánto es su área? Nosotros tenemos el área de ese cuadrilátero, ¿cierto? ¿Cuánto es el área? 12 más 32 será 44 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, si el área de esa figura, si el área de la figura que nosotros estamos buscando y que nos están pidiendo como dato, el área de NMCD es igual a 44 metros cuadrados, ¿sí? Y por cada metro cuadrado se utiliza 1,5 kilos, entonces al multiplicar por 1,5 kilos por 1,5, ¿sí?, nos dará el resultado de cuántos kilogramos de abono necesitaremos para el total, ¿cierto? Entonces 44 por 1,5 nos da 66 kilogramos de abono. ¿Sí, muchachos? Hasta ahí con ese ejercicio. Espero les haya gustado. Gracias.